Justo ayer estábamos hablando de las estrategias preventivas, las estrategias también de el tipo de acondicionamiento y las estrategias de consolidación post-trasplante. Entonces ahorita nos queda, ya vean como mucho en contexto los muchachos de lo que vamos a ver. Ah, sí. Vamos a... ahí se ve la charla. Sí, Ok. Bueno, pues justo la idea es un poco de hablar de las estrategias de recuperación del injerto. Y bueno, para eso pues tenemos que retomar algunos conceptos que, bueno, ustedes ya seguramente, como dice la doctora, han evaluado y han estado revisando y creo que hay dos conceptos muy importantes o dos objetivos muy importantes que tienen que ver con el tema que me hicieron favor de invitarme a compartir con ustedes, que es la de infusión de linfocitos. Pues voy a repasarlos de manera muy rápida para recuperar algunos conceptos que después vamos a aplicar ya en cuanto a la estrategia de la aplicación de la infusión de los linfocitos y otras estrategias que quiero comentar con ustedes para la recuperación del injerto, sobre todo en leucemias agudas linfoblásticas. Y uno de estos conceptos es el del quimerismo, ¿no? El quimerismo que, pues como todos sabemos, es un concepto que se retomó de la mitología griega en donde en un mismo organismo se compartían dos líneas celulares o más, ¿no? Esto se introdujo en la medicina. El concepto es que en un individuo coexistan dos o más poblaciones celulares que son genéticamente diferentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la importancia de dar el seguimiento al quimerismo? Pues el dar seguimiento nos puede ayudar a predecir el rechazo o la falla primaria del injerto, evaluar cuál es el riesgo de una pérdida secundaria del injerto y en el caso de las leucemias, pues también nos ayuda a evaluar cuál es la probabilidad de una recaída posterior al trasplante, ¿no? Y algo muy importante es que el quimerismo de alguna manera está relacionada con, bueno, no de alguna manera, sino de manera muy importante, está relacionado con el control de la enfermedad residual mínima en caso de las leucemias, sobre todo en el sentido de que está relacionado directamente con el mecanismo de enfermedad de injerto contra leucemia o enfermedad de injerto contra tumor, ¿no? Entonces, pues por eso es muy importante el poder hacer el seguimiento del quimerismo. En cuanto a la clasificación del quimerismo, solamente para repasarlo, pues sabemos que hay el quimerismo que nosotros consideramos un quimerismo full o un quimerismo completo, cuando tenemos más del 95% de las células progenitoras hematopoyéticas o de las células que circulan, perdón, por la sangre periférica, son halogénicas o del donante, ¿no? En este sentido, tenemos otra definición que es la quimera mixta, y estas quimeras mixtas las podemos subdividir a su vez en tres grandes grupos, ¿no? Las quimeras mixtas que son transitorias, las quimeras mixtas inestables y el quimerismo mixto inestable, ¿no? De este quimerismo mixto inestable, en donde hay un incremento de las células autólogas en sangre periférica y médula ósea a través del tiempo, hay un quimerismo, una pérdida progresiva del injerto, en donde vamos perdiendo más del 5% de este injerto, ¿no? Entonces, es importante conceptualizar que justamente es en estos dos últimos tipos de quimera, en la quimera mixta y sobre todo en la quimera mixta no estable, en donde sobre todo en enfermedades hematológicas de tipo maligno, podemos enfocar este tipo de terapias para poder recuperar el quimerismo, entre las que se encuentran la infusión de linfocitos, ¿no? En ese sentido, hay otro tipo de quimerismo que es el microquimerismo, que es la coexistencia de células del donante con menos del 1% del receptor, y habitualmente este lo vamos a determinar en la médula ósea
a diferencia de lo que sucede en la quimera mixta y en las quimeras completas, donde podemos determinarlo en la sangre periférica, el microquimerismo esencialmente lo vamos a determinar en la médula ósea. Aquí lo importante, es muy importante entender que independientemente de el tipo de quimerismo, hay que considerar la enfermedad y cuál es el motivo por el cual hemos trasplantado a nuestros pacientes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las inmunodeficiencias, en ocasiones, microquimerismos son suficientes para mantener una adecuada calidad de vida en los niños, por ejemplo, con inmunodeficiencia combinada severa, en donde las microquimeras nos permiten tener subpoblaciones de linfocitos T y B suficientes como para que el paciente no tenga que estar hospitalizado con infecciones recurrentes y por lo tanto, en ocasiones esas microquimeras de manera estable, pueden ser suficientes en ocasiones para mejorar la calidad de vida de los niños. Sin embargo, esto sucede de manera transitoria y muchas veces es una indicación para volver a trasplantar al paciente, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos en estos dos conceptos, el de la quimera mixta y sobre todo esta quimera mixta inestable. Volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando hay una quimera mixta estable, dependiendo de la enfermedad, por ejemplo, en una anemia plástica severa, si nosotros tenemos una quimera mixta estable que funcionalmente mejore la calidad de vida del paciente, pues esto puede ser suficiente para que nosotros mantengamos al paciente en ese estado, ¿no? Pero cuando el paciente tiene una quimera mixta inestable y esta progresivamente va perdiendo población del donante, pues en ese sentido es cuando tenemos que intervenir. ¿Cuáles son los factores que intervienen en este tipo de comportamiento de la quimera? Pues evidentemente siempre tiene que ver el tipo de enfermedades, ¿no? Las enfermedades neoplásicas y no neoplásicas. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, hoy día en las enfermedades inmunológicas, sobre todo en las deficiencias inmunológicas, hoy debemos entender que muchas de estas enfermedades tienen un concepto de autoinflamación que condiciona muchas veces pérdidas secundarias del injerto y por eso es muy importante considerar las enfermedades y cómo influyen estas en el riesgo de pérdida del injerto. Evidentemente, otro factor que interviene en la pérdida del injerto es el trasplante o el régimen de acondicionamiento, ¿no? Sabemos que los pacientes con regímenes de acondicionamiento de intensidad reducida tienen más riesgo de tener pérdidas de injerto que aquellos que tienen esquemas de acondicionamiento mielablativos. La manipulación del injerto es muy importante. Aquellos pacientes en donde hacemos, perdón, hacemos, por ejemplo, depresión de linfocitos T o B para poder infundir el inóculo. Estos pacientes tienen un mayor riesgo de pérdida del injerto y evidentemente, pues dentro de los factores inherentes al trasplante y durante la evolución, pues la presencia de enfermedad de injerto contra huésped, tanto sobre todo en la fase aguda. En cuanto al extirpe celular, no aparecieron aquí, que se desconfiguró, pero bueno, evidentemente la fuente es muy importante, la médula ósea, la sangre periférica y o la sangre de cordón umbilical. Sabemos que cada una de ellas tienen capacidad o reactiva diferente y que la sangre periférica es, digamos, mucho más potente que la médula ósea y que la sangre de cordón umbilical y que el riesgo de pérdida del injerto o quimeras inestables es mayor en sangre de cordón umbilical que, por ejemplo, en sangre de médula ósea y o de sangre periférica, ¿no? Entonces, qué nos permite el seguimiento del quimerismo? Pues corroborar el éxito, ajustar las terapéuticas, eh, por ejemplo, de inmunosupresión, determinar las intervenciones ante el rechazo o riesgo de recaída en el caso de las leucemias, ¿no? Eh, Habitualmente, pues esto es muy rápido, nada más son las recomendaciones para el seguimiento quimérico dependiendo del tipo de trasplante que nosotros hagamos. Si hacemos un trasplante de donante
emparentado totalmente idéntico o si hacemos un trasplante de un donante no emparentado, no relacionado, pero que es idéntico desde el punto de vista de HLA, pues estas son las recomendaciones: hacer seguimientos quiméricos durante a los 30 días del trasplante y después en el segundo, en el tercero, en el sexto y hasta los 12 meses. En los trasplantes de donadores alternos o no, como el haploidéntico, se recomiendan hacerlos con un seguimiento un poco más espaciado. Luego del primer año se requiere o se recomienda hacerlo una vez al año, por lo menos cada 5 años. Ahora, estas son recomendaciones que así establece la literatura, pero evidentemente el seguimiento va a estar eh, directamente diseñado de acuerdo a el comportamiento de la quimera en cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Es muy importante entender un poco de la fisiología de la quimera y entender que el mayor riesgo de pérdida del quimerismo se va a dar entre los primeros 24 meses, en donde hay una mayor posibilidad de fluctuación de la quimera, ¿no? Cuando nosotros tenemos una quimera mixta, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos que descartar o por qué este paciente puede tener un quimerismo mixto? Bueno, puede ser por recaída o progresión de la enfermedad, la presencia de enfermedad injerto contra huésped, sobre todo en su fase aguda y en las primeras fases de la enfermedad injerto contra huésped. Es muy importante considerar también el modelo de trasplante, como ya habíamos dicho, y en el caso de los trasplantes haploidénticos, el desarrollo de anticuerpos anti-HLA posterior al trasplante está bien determinado, que inclusive en aquellos niños en los que los anticuerpos anti-HLA fueron negativos previo al trasplante y o se hizo algún tipo de intervención para depletar de estos anticuerpos al receptor previo al trasplante. eh, Estos pueden ser o se pueden desarrollar por los linfocitos B residuales del receptor posterior al trasplante. Entonces, es muy importante considerar dentro de las causas de pérdida secundaria del injerto y de las quimeras mixtas el desarrollo de autoanticuerpos anti-HLA que pueden ser muy importantes en el modelo haploidéntico, que es uno de los modelos que más utilizamos en este país, ¿no? Evidentemente, siempre considerar los procesos infecciosos y sobre todo de tipo viral, aunque cualquier proceso infeccioso pues va a ser un condicionante del incremento de la pérdida del injerto, ¿no? Y como ya habíamos mencionado, el haber manipulado o depletado de linfocitos T, el inóculo, incrementa el riesgo y hay que indagar si la reconstitución inmune de este paciente está siendo completa, sobre todo la relación entre linfocitos T, CD4 y CD8 es muy importante eh, para poder inducir o entender cuál es el comportamiento o una de las causas por las cuales nuestro injerto se está manteniendo de manera inestable o de manera inadecuada, ¿no? Esta es una gráfica que quiero mostrarles porque correlaciona. Los puntos de arriba son el injerto y los puntos de abajo son la enfermedad leucémica. Y quiero demostrarles cómo cuando el quimerismo se mantiene de manera sostenida por más del 80% o más, idealmente por arriba del 90%, pues la enfermedad leucémica se mantiene estable o remitida de manera sostenida, ¿no? Entonces hay una correlación directa entre el quimerismo y este efecto de enfermedad anti-leucemia que es muy importante para evitar las recaídas posteriores al trasplante, ¿no? A esto me regresé. Es muy importante que tenemos diferentes estrategias para medir la quimera, ¿no? Y dentro de las estrategias que tenemos para medir la quimera, pues podemos tener quimerismo o estrategias que pueden ser cuantitativas o cualitativas. Y también podemos hacerlas
de manera específica del linaje o de manera general, ¿no? Podemos usarlos en médula ósea o en sangre periférica. Cada uno de ellos va a tener diferentes sensibilidades y diferentes impactos en prevenir la posibilidad de la pérdida del quimerismo y la pérdida del injerto, ¿no? Por ejemplo, el realizar un quimerismo siguiendo específicamente células CD34 tiene menos del 80% para predecir recaída, tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 67%, versus la sangre periférica total, donde su capacidad de predicción está por alrededor del 80% o menos. Es sensible en un 14% y una especificidad del 83%, y el quimerismo de los linfocitos CD3 pues tiene más o menos una capacidad de predicción entre menor al 70%, va entre el día 90 a 120, pero esta nos predice con mayor sensibilidad el riesgo de posibilidades de recaídas, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que en México habitualmente el quimerismo que hacemos es un quimerismo inespecífico y habitualmente de tipo cuantitativo en el mayor parte de los centros, ¿no? Y bueno, esta diapositiva lo único que pretende es demostrar cuál es el impacto del quimerismo evaluado en pacientes con leucemia aguda linfoblástica, tanto en la sobrevida global como en la sobrevida libre de evento, cuando se evalúa a los 14 días y cuando tenemos un quimerismo completo, un quimerismo parcial o no tenemos un nivel muy alto de quimerismo. Esto tiene una repercusión directa en la supervivencia de los pacientes en enfermedad, perdón, este es en el modelo de enfermedades benignas, y esto es lo mismo trasladado a enfermedades malignas en el comportamiento o el impacto del quimerismo en la supervivencia de los pacientes, ¿no? Entonces, aquellos que logran un quimerismo full o al 100% contra aquellos que tienen quimerismos mixtos, pues tiene un impacto directo en la supervivencia, ¿no? Como habíamos mencionado, pues esto se debe básicamente a que tomado de la mano del quimerismo, pues hay un efecto de enfermedad injerto contra leucemia, ¿no? Y pues ese es el principal objetivo en el caso de los trasplantes en enfermedades hematológicas malignas. Y esto se debe básicamente pues a una capacidad de aloreactividad entre el sistema inmunológico del donante contra las células tumorales a través del sistema innato mediado por linfocitos NK y la producción de citocinas, y a través del sistema inmune adaptativo, sobre todo sobre la presencia de linfocitos CD8, linfocitos T y linfocitos T ayudadores o linfocitos T eh, helpers, ¿no? Este es el principal mecanismo de citotoxicidad mediada por tanto linfocitos T como por linfocitos NK, los cuales tienen diferentes mecanismos, y aquí podríamos separar la capacidad aloreactiva en estos dos mecanismos tan importantes, ¿no? La mediada por linfocitos T, que va tomado de la mano de la capacidad del desarrollo de enfermedad injerto contra huésped y contra leucemia, mientras que la mediada por linfocitos NK podemos separarla y no tiene que ver con la enfermedad injerto contra huésped y es más específica hacia el desarrollo de enfermedad injerto contra leucemia. En el caso de los linfocitos T, mientras que los linfocitos alfa beta tienen un importante compromiso con el desarrollo de enfermedad injerto contra huésped, los gamma delta son los que básicamente se van a encargar del desarrollo de la enfermedad injerto contra leucemia. Esto está apoyado y complementario con las células dendríticas, las células B y el complejo de histocompatibilidad menor, que de alguna manera coadyuvan a esta enfermedad injerto contra leucemia. Entonces, pues esto es muy interesante justamente ver cómo esta cinética de nuestro quimerismo, cuando tenemos un quimerismo al 100%, nuevamente vemos cómo la carga tumoral pues se encuentra limitada
o no evaluable a una carga de menos de 1/10 a la 6. Y cuando nuestro paciente va disminuyendo y va perdiendo el quimerismo, pues vamos viendo cómo la carga tumoral o la carga de enfermedad va incrementando, ¿sí? Hasta llegar a la detección de la enfermedad residual mínima y posteriormente la recaída, ¿no? Cuando tenemos una quimera mixta e inestable, pues esta es más o menos gráficamente la cinética de lo que está pasando con el quimerismo y lo que está pasando con nuestra enfermedad, evidentemente mediado por la enfermedad injerto contra leucemia. Y bueno, esta es otra forma de representar más o menos justo lo que estábamos hablando. Tenemos aquí nuestra quimera y cuando esta quimera se va perdiendo, pues entonces tenemos diferentes escenarios, ¿no? La enfermedad comienza a incrementar, por eso es muy importante que después de que hacemos nuestro trasplante, pues además del seguimiento del quimerismo, tenemos que estar haciendo un seguimiento muy importante de la enfermedad residual mínima en el caso de nuestros pacientes con leucemia. Y cuando la enfermedad residual mínima está incrementando, pues podemos hacer diferentes intervenciones, incluyendo la infusión de linfocitos. Entonces, podemos hacer dos tipos de intervenciones, ¿no? Dentro de las intervenciones preventivas, pues está la reducción de la inmunosupresión y el tema que nos tiene hoy aquí, que es la infusión de linfocitos T del donador. Y como les había mencionado, cuando tenemos este escenario, tenemos que hacer un seguimiento quimérico cada vez más estrecho. En ocasiones, lo recomendado es que de 2 a 4 semanas, y esto va a depender de la cinética del quimerismo, pero también va a depender de las intervenciones que nosotros vayamos haciendo, ¿no? Al determinar que la quimera se ha estabilizado, pues este seguimiento puede reducirse hasta cada 3 a 6 meses, pero durante la fase de quimerismo inestable y las intervenciones, lo ideal es hacer un seguimiento quimérico mucho más estrecho, recomendado de manera de 2 a 4 semanas, ¿no? Y bueno, esto es más o menos la eficiencia de nuestra intervención. Cuando nosotros vamos a infundir linfocitos, pues más o menos el 39 o 40% de los pacientes van a responder de una manera favorable. 5% de estos pacientes van a tener una mortalidad relacionada con la intervención. 28% de los pacientes van a tener una pérdida completa del injerto, o sea, esto es un rechazo y esto consecuentemente pues se va a reflejar en una recaída de la enfermedad. Entonces, pues es una intervención en donde más o menos su eficiencia está alrededor del 40% cuando la hacemos de manera preventiva, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles son las indicaciones de la infusión de linfocitos del donante? Habitualmente, pues, están recomendadas esencialmente en enfermedades hematológicas malignas como la leucemia mielocítica crónica, en donde se desarrolló por primera vez, pero también se puede hacer en leucemias agudas linfoblásticas, en leucemias mieloides agudas, aunque a fuerza de ser sinceros, nosotros hemos hecho infusiones de linfocitos para recuperar quimeras inestables, inclusive en enfermedades hematológicas no malignas, tomando en cuenta que, como ya vimos, el riesgo, ahorita lo vamos a ver más adelante, esto va a incrementar de manera muy interesante, muy importante, el riesgo de la enfermedad injerto contra huésped, ¿no? Entonces, idealmente o inicialmente se diseñó como una estrategia para recuperar el quimerismo en este modelo de la leucemia mielocítica crónica. Sin embargo, a través de los años, diferentes autores, inicialmente Salvin y colaboradores, reportaron el primer éxito en pacientes con leucemia aguda linfoblástica después del trasplante y inclusive en pacientes que habían presentado recaída, ¿no? Entonces, cuando vamos a indicar DLIs, básicamente, como ya les mencioné, hay dos escenarios, ¿no? En aquellos pacientes donde estamos teniendo un quimerismo inestable y una pérdida progresiva del quimerismo y vamos a hacer una intervención de tipo profiláctico, esto es, tratando de evitar la recaída del paciente.
Y otra de las indicaciones es ya como tratamiento propiamente de la recaída, sobre todo en pacientes posttransplantados. Y de aquí vamos a hablar un poco más de otras estrategias más adelante. En ese sentido, tenemos dos modalidades de infusión de linfocitos. La modalidad de LEIs sin manipulación, esto es la cosecha de linfocitos que nosotros tomamos del donante, la infundimos sin hacer ningún tipo de manipulación. Y el otro es el DLI manipulado, en donde podemos hacer modificaciones para poder direccionar a estos linfocitos en contra de virus específicos o en contra de antígenos específicos, por ejemplo, antígenos anti-HLA. La realidad es que en México ninguno de los centros tiene capacidad de hacer este tipo de manipulaciones que nos permitan direccionar a los linfocitos T que vamos a infundir en contra de estos blancos terapéuticos específicos, ¿no? Ya sean virus o antígenos específicos. Como ya hemos mencionado, dentro de las indicaciones terapéuticas está la más frecuente es de tipo preventivo y tiene que ver cuando hay un incremento de la enfermedad residual mínima positiva o cuando hay una quimera mixta. Y dentro de estas pues están las leucemias mielocíticas crónicas, los linfomas indolentes o otros tipos de linfomas, leucemias y síndromes mielodisplásicos. Como ya les mencioné, puede haber estrategia es una estrategia profiláctica y básicamente está indicado cuando hay una quimera mixta, ¿no? Entonces, pues es un poco ya de lo que veníamos hablando. Este es un poco de la racional de que cuando empieza a haber una pérdida del quimerismo, a la hora de intervenir con las infusiones de linfocitos, estos linfocitos, y ahorita vamos a ver un poco los mecanismos por los cuales van a proporcionar o van a condicionar una modificación del microambiente medular que va a permitir que las condiciones que están influyendo en la pérdida de la quimera se limiten y se pueda ir recuperando parcialmente esta quimera y conseguir idealmente una quimera estable, ¿no? Cuando esto no logra hacerse, evidentemente, pues se pierde el quimerismo y hay un riesgo importante del desarrollo de enfermedad injerto contra huésped. Eh, Evidentemente, como ya les mencioné, hay diferentes estrategias para modificar estos riesgos, el tipo de enfermedad, la dosis, el producto y sobre todo la presencia de linfocitos residuales y la cantidad de linfocitos T que vamos a infundir. Sobre todo es muy importante cuantificar la dosis de linfocitos CD3 que nosotros vamos a infundir y sabemos que ante mayor incremento de dosis de linfocitos T y una mayor disparidad entre el HLA del donante y el receptor, la posibilidad del tiempo de recuperación es mayor, pero también el riesgo de complicaciones, sobre todo el desarrollo de enfermedad injerto contra huésped, es mayor. Pero esto, para sintetizarlo, les podría decir que son más eficientes las DLIs en donantes, por ejemplo, haploidénticos que en donantes HLA idénticos, ¿no? Y entonces, una de las estrategias que nosotros seguimos o que se están recomendadas para la infusión de linfocitos, evidentemente, es ir incrementando la dosis conforme se van suministrando diferentes dosis a lo largo del tiempo con la finalidad de ir eficientizando esta estrategia. Como ya podemos ver, hay diferentes factores que intervienen en la supervivencia de los pacientes que reciben infusiones de linfocitos y tal vez dentro de las más importantes está la edad del paciente, ¿no? Cuando el paciente es menor de un año, la posibilidad de que la infusión sea eficiente es menor que cuando los pacientes son mayores de 10 años. El género o el sexo del paciente no tiene, eh,
no tiene un impacto importante, pero como ya habíamos mencionado, la compatibilidad entre donante y receptor es importante y hemos visto y hemos aprendido que cuando hay diferencias en el complejo mayor de histocompatibilidad, no son compatibles al 100% y el donante es match o mismatch con relación al receptor, aquellos pacientes o aquellos, perdón, aquellos donantes en donde hay diferencias en la compatibilidad, pues son más eficientes estas infusiones de linfocitos, pues por obvias razones, ¿no? En aquellos pacientes que logran desarrollar enfermedad injerto contra huésped crónica después de la infusión de linfocitos, tienen una supervivencia y una eficiencia mayor de esta infusión de linfocitos. Y esto básicamente pues se debe a que estos pacientes ya han podido desarrollar un sistema de memoria inmunológica que va a poder evitar una recaída a largo plazo. Y esto se demostró desde los primeros modelos en leucemia linfoblástica, perdón, en leucemia granulocítica crónica, en donde se demostró que aquellos pacientes que desarrollaban enfermedad injerto contra huésped crónico tenían mucho menor riesgo de recaída que aquellos pacientes que no la desarrollaban. Entonces, cuando nosotros después del DLI logramos que estos pacientes desarrollen enfermedad injerto contra huésped crónica, pues bueno, vamos a tener la desventaja de esta complicación, pero la ventaja de que estos pacientes van a tener menor posibilidad de recaída posterior a la infusión de DLI, ¿no? Y también pues la dosis celular es importante cuando nuestra dosis celular inicial es menos de 50 por 10 a la 6 del linfocito CD3, la posibilidad de que sea eficiente es menor a que cuando la dosis inicial es de 50 por 10 a la 6 por kilogramo de peso, en donde es mayor la eficiencia de la infusión de estos linfocitos. Y bueno, a ese respecto, la mayor parte de los esquemas de infusión de linfocitos están diseñadas para realizar de 1 a 3 infusiones y es muy importante después de cada infusión ir haciendo un seguimiento quimérico. Al menos lo que nosotros hemos aprendido es que si nosotros logramos una recuperación y estabilización de la quimera con la primera o segunda dosis, evitamos la tercera dosis para tratar de disminuir el riesgo de enfermedad injerto contra huésped secundaria a la infusión de DLIs, ¿no? Y bueno, aquí están de manera muy general las dosis recomendadas de acuerdo al tipo de indicación, ¿no? Si es profiláctico o preventivo o si es con fines para tratar ya prácticamente una recaída. La realidad es que lo que nosotros hemos visto es que ya cuando el paciente tiene manifestaciones o presencia de blastos en la médula ósea y lo usamos con fines de tratamiento de recaída, al menos nuestra experiencia no es muy buena y la enfermedad habitualmente progresa. Pero bueno, las recomendaciones habituales van de 1 por 10 a la 6 en la primera dosis, a 5 por 10 a la 6 a 1 por 10 a la 7 cuando es de manera profiláctica, que es el esquema que nosotros recomendamos y que usamos con mayor frecuencia. Dentro de las complicaciones, pues las complicaciones más importantes, pues tienen que ver justamente con la reactivación de la enfermedad injerto contra huésped, tanto en su fase aguda como en su fase crónica. Aquí es muy importante tomar en cuenta hacer una observación puntual. Como les mencioné, una de las estrategias para recuperar la quimera es la disminución o suspensión de la inmunosupresión previo a la infusión de linfocitos. Y entonces aquí es recomendado que cuando nosotros hacemos una infusión de linfocitos, tengamos que reconstituir o restablecer el desarrollo o la aplicación de la inmunosupresión profiláctica para disminuir el riesgo de enfermedad injerto contra hospedero posterior a la infusión de linfocitos. Esto parece algo obvio, sin embargo, es algo que recientemente, no tendrá más de 5 o 6 años, que fue publicado, ¿no? La recomendación de reinstalar
el esquema de inmunosupresión posterior a la infusión de linfocitos. Entonces, bueno, es más o menos como ya habíamos mencionado, más o menos la eficiencia para poder recuperar el quimerismo de la infusión de linfocitos está alrededor del 71% y la eficiencia para evitar la recaída hematológica del paciente alrededor del 46%. Entonces, pues sí, en ocasiones hemos tenido pacientes que desarrollamos enfermedad injerto contra huésped secundaria a la infusión de linfocitos y a pesar de eso el paciente puede tener una recaída. Entonces, estos son los efectos de la infusión de linfocitos sobre la modificación del nicho medular y que modifican y que benefician, ¿no? Entonces hablábamos que la infusión, pues de acuerdo a la cinética y a las tablas que vimos, pueden tener una disminución importante de los blastos, incrementar los linfocitos T de memoria y un enriquecimiento de clonas de linfocitos T, sobre todo CD3, y disminuir los linfocitos T reguladores que muchas veces pueden ser la causa de esta falla de la quimera, ¿no? Otra de las estrategias que también pueden implementarse para la recuperación del injerto no solamente es la infusión de linfocitos, sino también la infusión de células NK, sobre todo de donantes haploidénticos. Esto es muy importante ya que el mecanismo, como les hablé, el mecanismo de acciones diferentes. Este no va a depender de la presentación antigénica, sino de una reacción aloreactiva directa mediada por los antígenos glicopéptidos eh, que reconocen de manera directa sin necesidad de tener que hacer presentación antigénica. Y esto va a tener un efecto citotóxico directo a través de efectos de lisis celular de las lisis celular leucémicas directamente, ¿no? Y además de un mecanismo de liberación de citocinas que van a incrementar este efecto antileucémico como es la interferón gamma, interferón alfa y la interleucina 4. Esto va a producir inducción a la muerte celular mediante la liberación de granzimas B y de esta manera pues tener un mecanismo alternativo al mediado por los linfocitos T citotóxicos. Otro mecanismo que también podemos usar, que se utiliza con mucho menos frecuencia, pues también es la infusión de células dendríticas, que tienen un efecto de injerto contra tumor mediante la fabricación de estas células dendríticas. Hay una expresión de células dendríticas, sobre todo es eficiente en leucemias agudas mieloblásticas, y estos son algunos de los mecanismos por los cuales a través de la generación de diferentes células reactivas que estimulan la producción de factores de crecimiento como el GMCF, interleucina 4 y factores de necrosis tumoral, pueden inducir también a apoptosis y estimular la activación de linfocitos T. Entonces, pues también las células dendríticas juegan un papel importante y pues como ustedes saben, son las células idealmente presentadoras de antígenas y esto puede, de antígenos, perdón, y esto puede eficientizar el mecanismo de los linfocitos T. Estas son algunas de las estrategias que les acabo de mencionar, son básicamente las que están directamente relacionadas con la infusión de terapia celular. Sin embargo, pues recientemente se han desarrollado estrategias noveles para prevenir la recaída después del trasplante y aquí es donde juega un papel muy importante la determinación de la biología molecular y conocer la biología de las enfermedades hematológicas a las que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy sabemos que en aquellos pacientes donde tienen un blanco específico como la translocación 922 o el PhD-like, pues está recomendado para prevenir las recaídas post-trasplantes el uso de terapias blancos, como en el caso del uso de antitirosinasas de primera, segunda o tercera generación. Aquí mismo está incluida la infusión de linfocitos o el uso de algunas terapias inmunológicamente específicas, como hemos ido aprendiendo a través del tiempo, como el uso de blinatumomab post-trasplante, el uso de inotuzumab post-trasplante o inclusive el uso de linfocitos T quiméricos
posteriores al trasplante. Y bueno, simplemente para compartirles algunas experiencias o algunos reportes, es un reporte del grupo japonés donde están evaluando la eficacia y la seguridad del uso de blinatumomab post-trasplante en aquellos pacientes que tuvieron un incremento de la enfermedad residual mínima en leucemias agudas linfoblásticas de inmunofenotipo B, y ellos están recomendando el uso de 2 ciclos de infusión de blinatumomab después la detección del incremento de la enfermedad residual mínima. Digo, esto nada más es una mención para que, pues, si quieren empezar a revisar esto, ¿no? Es muy interesante el uso de este tipo de terapias. Ya son no solamente como terapia puente, sino también para evitar una recaída post-trasplante. Aquí, dentro de los factores que intervienen, son leucemias de muy alto riesgo que después de la recaída han recibido un trasplante y utilizan el blinatumomab en aquellos pacientes en dos sentidos, en un paciente de manera profiláctica y en otros cuando tienen incremento de la enfermedad residual mínima. Y este es un estudio del doctor Peter Bader del grupo alemán, en donde usan el mismo racional, solamente que con linfocitos CAR T-cells en posterior al trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Entonces, bueno, en conclusión, pues la infusión de linfocitos, pues, es una estrategia que podemos realizar para la recuperación de la quimera y evitar que los pacientes puedan tener una recaída. En realidad es una estrategia que tiene un alto porcentaje de complicaciones y su eficiencia no es mayor al 50 o 60%. Hay que individualizar cada caso y individualizar las dosis y el número de dosis según la enfermedad de base, las condiciones de la enfermedad, la relación entre el receptor y el donante. Y muy importante, ¿no? Como les mencioné, evaluar la evolución del paciente. Si el paciente recupera un quimerismo estable con una o dos dosis, no es necesario complementar todo el esquema recomendado de las 3 dosis, con la idea de evitar el riesgo de desarrollar enfermedad injerto contra huésped. Entonces, si tenemos un quimerismo completo con una sola dosis, pues hasta ahí, y evitar el riesgo de otras complicaciones. Pues muchas gracias, es un tema interesante, fascinante, son estrategias que podemos seguir y que cada día tenemos más herramientas para hacer más racional el uso del trasplante. Muchas gracias, no sé si tengan alguna duda, podemos tener ahí un par de minutos para responderles, y quiero agradecerles pues esta oportunidad de compartir con ustedes, y pues también de poder irme un poquito más temprano para poder llegar a la reunión que tenemos en la Secretaría. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, sí, debo escuchar. Sí. Hola, doctor, buenos días. Una preguntita cortica. Buenos En los días. pacientes que tienen, o sea, ¿qué experiencia tienen ustedes en los pacientes que tienen que la indicación de trasplante por una neoplasia maligna? ¿Hay algún valor en el cual uno va perdiendo el quimerismo completo, en el cual uno diga, si tiene enfermedad mínima residual, le pongo la infusión de linfocitos T o espero a que tenga mi mínima residual positiva? No, no. Yo creo que por eso la primera parte la enfoqué tanto al seguimiento del quimerismo. La realidad es que nosotros no espera, o sea, como les mostré en esta diapositiva, en esta. Pero hay un valor. Hay una correlación directa entre la pérdida del quimerismo y el riesgo del incremento de la residual mínima, ¿no? Esto ya lo sabemos. Entonces, la indicación debe ser siempre profiláctica, o sea, si tú empiezas a tener un quimerismo inestable y este quimerismo de manera consistente está disminuyendo y perdiendo por lo menos el 5%, y tienes una quimera en una leucemia, por ejemplo, de menos del 90%, nosotros ya no esperamos a que haya residual mínima positiva. Cuando tenemos, ¿por qué? Porque si nosotros dejamos que la quimera siga disminuyendo, ya sabemos
que la Ah, enfermedad perfecto. residual mínima va a incrementar y va a venir la recaída clínica. Entonces, nosotros, en cuanto tenemos una quimera, una pérdida del quimerismo de menos del 90% y la quimera es inestable y consistentemente va disminuyendo, en ese momento intervenimos de manera profiláctica antes de tener evidencia de enfermedad residual mínima, inclusive detectable. Y en el mismo contexto, pero en las enfermedades no malignas, sabiendo que hay enfermedades que no necesitan la quimera completa para que resuelvan los síntomas, o sea, que el paciente no vuelva a tener síntomas, en esos pacientes uno sí esperaría que, o sea, por ejemplo, en una anemia de células falciformes, que no necesitan a veces la quimera completa para el paciente estar asintomático. ¿Hay algún valor de quimerismo que uno diga, no, ya en este le tengo que poner infusión o Sí, Pues cuando tienes menos del 60%, o sea, cuando tienes 60%, digamos que ese va a ser tu punto de corte. Si, si el paciente oscila entre 60 y 100%, digámoslo así, en ese rango, puedes tolerar o puedes evitar la infusión de linfocitos. Si el paciente tiene una pérdida de la quimera por debajo del 60%, es recomendable intervenir porque si no, seguramente esa quimera se va a perder por completo. Pero en enfermedades malignas, ¿verdad? Es que la pregunta creo En, que iba encaminada a enfermedades de... en no malignas, en no malignas. O sea, a ver, para ser puntuales, si es una enfermedad maligna, yo no esperaría no? perder más del 90%. Si es leucemia, linfoma, 90% ahí intervendría. O sea, si mi quimera se perdió y tenemos 90% o menos, yo ahí intervengo. Si es una no maligna, yo intervengo cuando tengo menos 60% o menos. ¿Sí? Vale, doctor, gracias. No, gracias a ti. Alberto, primero, antes que todo, muchas gracias por No, gracias a ustedes por por la oportunidad. por tu excelente presentación. Yo te quería preguntar, bueno, los linfocitos alfa, perdón, gamma delta, durante mucho tiempo se creyó que eran específicos para antígenos lipídicos sobre un contexto CD1 en lugar de MHC. Después Sí, se ha visto que este 10% de linfocitos no son tan primitivos como se creyó y hacen detecciones de antígenos crípticos o de antígenos en otro contexto, ¿no? Y desde sí. ahí pues se han evocado como grandes potenciadores del efecto injerto contra tumor. La pregunta es, ¿ustedes con el Clinimax Sorter pudieran hacer una selección negativa e infundir solamente gamma delta como se está haciendo en muchas partes del mundo o todavía no lo han llevado a la... Porque ustedes tienen un No, Clinic Sorter, ¿no? sí, sí, no, no lo hacemos, pero como tú bien sabes, hay condiciones para hacerlo. O sea, Mm, realmente se puede hacer una selección negativa, así como podemos hacer selección negativa de CD3, CD19, se puede hacer una selección acción específica positiva. de linfocitos gamma delta, así es. Pero no lo hacemos. La verdad es que esto es costoso, se ha hecho costoso y cada vez lo hacemos menos. La realidad es que ahorita el haplo con depresión y con el uso del Clinimax solamente lo hemos dejado para pacientes menores de 3 años y en un protocolo para inmunodeficiencias. Es que el otro día estaba hablando con Rupert, ya es que Rupert ahora trabaja para Miltenji, ¿no? Ya está Sí, en Singapur. Y me estaba sí, diciendo pues que era lo que se está buscando. Efectivamente, pues a lo mejor el modelo de negocio cambió para ellos porque pues ahora está Ciclo Post que ha eh, suplantado muchísimo a las elecciones. Y me estaba explicando específicamente que lo que se está centrando ahorita ellos es específicamente en terapia celular dirigida. Entonces, sí. creo que sería una buena, digo, yo sé que está carísimo, pero a lo mejor sería una muy buena oportunidad. Y bueno, pues muchísimas gracias. Justo ayer estábamos diciendo que nosotros todavía no hemos utilizado la terapia de la terapia de la infusión de linfocitos, pero creo que es uno de nuestros objetivos a muy corto plazo empezar a hacerlos. Entonces, por ahí a lo mejor vamos a necesitar un poquito de su expertise, porque yo sé que ustedes son el grupo de México que más ha hecho infusiones de linfocitos. Y pues felicitarte. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes y un abrazo y muchas gracias por la oportunidad de compartir. Este, pues seguimos en comunicación y estamos siempre a la orden. Buen día. Gracias. Bye.
quedan 15 minutos, los que vamos a aprovechar para terminar. ¿Sí? Pues a lo mejor lo que podemos hacer, aprovechemos para terminar Yo el... pensaba, y ya usted queda como más amplio el tiempo a las 11 para hacer Nos vemos a toda las 11, la ¿verdad? consolidación Sí, del sí, sí, día. pueden, aquí nos dice. Sí, claro. A las 11, ¿qué pasa? Es que como faltó parte de la clase, hoy a las 11 va a dar el doctor después del paso de visita. Ya ves que el salir estábamos diciendo aquí, dije, no, no, aquí luego lo. ¿Sí pueden todos? Sí. Sí, estaba la mayoría de ellos y creo que sí, quedó que a las 11 hoy.